Bueno, hoy vamos a ver y comentar un poco de sparring de dos DAOs versus Gun. El primer intercambio ocurre inmediatamente y salgo perdiendo. Intento utilizar uno de los dos DAOs para controlar el bastón y atacar las manos con el otro, pero fallo ambas maniobras y mi cabeza queda expuesta a un golpe. En este intercambio logro desviar la punta, cerrar la distancia y hacer un corte en el brazo delantero. Luego me retiro dando un corte asegurándome de cubrir un posible contraataque. Ante un arma de mayor alcance, mi principal objetivo es la mano o brazo delanteros. Como van a ver, es donde voy a saltar prácticamente todos los cortes en este sparring. Los movimientos amplios de las armas largas pueden ser muy engañosos. En esta parte, fallo bloqueo con ambos DAOs y pago con una pierna por ello. La diferencia de rango le permite a mi compañero atacar mis piernas e incluso mi pie, conmigo apenas siendo capaz de alcanzar su mano. En esta parte, mi compañero comienza a explotar aún más el rango del bastón, pintando múltiples veces, forzándome a la defensiva ya que no quiero cerrar la distancia sin poder controlar el bastón con al menos uno de los DAOs. Eventualmente, acierto un golpe a la cabeza por mi falta de acción ofensiva. Ante muchas fintas, lo mejor que podés hacer es atacar para que el oponente tenga que preocuparse por su propio pellejo y no le permitas así seguir buscando un hueco en tu defensa. Ahí puse mi DAO demasiado adelante y expuse mi mano en el bloqueo. A continuación, caigo de nuevo con un movimiento amplio, si bien el desplazamiento y uno de los DAOs amortiguan un poco el golpe. Ahí me asesta una estocada bien limpia. Y luego me da otro golpe en la pierna con el mismo movimiento que le viene funcionando. Esta es una de mis partes favoritas del round. Ale detiene mi ofensiva de manera muy eficiente, efectuando un golpe ascendente que golpea a mis dos brazos y aleja ambos sables de su persona. De haber querido, podría haber continuado inmediatamente con una estocada a mi rostro. Eso fue simplemente excelente. Estoy orgulloso de mi estudiante. Una vez más, cierro la distancia controlando su arma y cortando su brazo delantero. Como ya deben de haber notado, esta es la forma ideal y más segura de llegar a tu oponente a la hora de blandir dos armas más cortas que el arma de tu adversario. Ahí su estocada no entró de lleno, pero estoy seguro de que sería doloroso. En esta parte me golpea la pierna una vez más con la misma técnica, pero luego lo intenta de nuevo y por primera vez llego a bloquear. Bien por mí. Acá me asestó una estocada limpia. Y ahí caigo otra vez en ese movimiento. Tiro un corte abajo para defender la pierna, cuando en realidad el golpe venía a las costillas, pero mi mano se interpuso, así que mis costillas están a salvo. Ahí me rasca la pierna, muchas gracias Ale, justo me picaba. Y acá efectuamos un doble golpe. Defiendo con la parte débil de la hoja y demasiado lejos de mi cuerpo, lo que no tiene estructura, entonces el golpe del bastón rompe la defensa y me golpea la cabeza. Al mismo tiempo le acierto un corte sólido en el brazo. Es difícil decir quién salió mejor parado si esto fuera una pelea real, por esto hay que evitar los golpes dobles a toda costa. En este otro doble golpe, yo le corto la muñeca al tiempo que él me golpea la pierna. En este caso saldría mejor parado yo, pero de todas formas es un caso indeseable.
la sesión de sparring termina con un doble golpe en el que es difícil discernir lo que pasa con el bastón. Da la impresión de que mi corte a su brazo delantero quita fuerza de su golpe al tiempo que la guarda del Dao frena parcialmente el movimiento del bastón y solo roza la pierna, seguido de un corte mío a su cabeza, terminando así el round con un intercambio bastante épico e interesante. Esa fue mi parte favorita de ese round. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este round? Si bien uno tiene dos armas y el otro una, la diferencia de alcance y potencia pone al usuario del bastón en ventaja, ya que él puede mantener a raya a su contrincante y golpearlo desde una distancia segura. Mientras tanto, el espadachín debe tomar el desafiante riesgo de cerrar la distancia y para ello debe valerse de usar ambas armas simultáneamente para atacar y defender. Adicionalmente, los bloqueos tienen que ser sólidos y verse acompañados de un buen desplazamiento, o no bastarán para frenar la potencia del bastón. Cabe aclarar que nuestras armas de práctica obviamente no se comportan 100% como armas de verdad. Un bastón real no es tan flexible y liviano, lo que haría defenderse de sus golpes aún más difícil. Los dados por su lado tendrían filo y si la pelea se extendiera un poco puede que causen suficiente daño al bastón como para romperlo a cortes. Espero que hayan disfrutado de este video y hayan aprendido algo también. Nos estamos viendo en el próximo.